Ok, bueno, muchas gracias, André, por la presentación. La idea es aterrizando todos los conceptos y lo que quiero hablar es cómo crear un roadmap hacia la transformación digital, porque realmente tiene que tener un sentido. Entonces, no quiero hacerlo muy denso y hemos tenido algunas presentaciones láminas, pero sí quiero introducirlo con conceptos y sobre eso ya mostrar en un caso práctico real de lo que es una herramienta de transformación digital y cómo nos ayuda a optimizar las empresas. ¿Ok? Entonces, me encanta esta lámina, de hecho, esta frase de un libro que les recomiendo, se llama Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, en donde habla de no fracasé 1000 veces, sino que la eléctrica requirió 1000 etapas. Y esto es interesante porque cuando hablamos de una transformación digital, hablamos de un tema de experimentación. ¿Y a qué me refiero? Uno puede leerse el manual de cómo nadar de la mejor forma en un triatlón, ¿sí? Yo puedo haber leído 1000 libros sobre cómo nadar, pero nunca vas a aprender a nadar si no estás en la piscina. Entonces, de esto se trata la transformación digital, de tener un conocimiento, un concepto fuerte, pero definitivamente entrar en el proceso y desarrollarlo en diferentes etapas y con diferentes tecnologías. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cómo vamos analizando, cómo va entrando este tipo de soluciones, sí, miren cómo va evolucionando, ¿no? Una elección del Papa en el 2005 y una elección del Papa en el 2013. Entonces, ¿qué es interesante? Y esto lo mencionaba Bernardo y Jorge en su anterior exposición. Cuando entendemos a la transformación digital, no lo vemos como un tema tecnológico per se, sino como un cambio cultural, y con un pensamiento digital, que eso es lo que nosotros realmente lo exponemos y lo queremos ejemplificar como Cosmo y Microsoft como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el mundo de los negocios, sí? Tecnologías digitales, cambios demográficos, cambio económico global, falta de recursos y urbanización. ¿Pero qué referimos a este tema? ¿Y por qué viene la digitalización como el disruptor de lo que se conoce ahora como la industria 4.0? Porque el mercado es digital. Si ustedes se pueden ver, el mercado ha cambiado tan rápidamente, todo el mundo está conectado a través de redes sociales, el dato no estructurado, lo que son básicamente gráficas o información general o datos generales, comienzan a ser los componentes más importantes para las tomas de decisiones. Y eso es algo que nosotros como empresa tecnológica, como Cosmo y como Microsoft, lo entendemos y sobre eso nosotros desarrollamos nuestras capacidades y nuestros mundos tecnológicos. Entonces, ahora sí, vamos ya aterrizando a lo que nosotros hacemos como empresa. ¿Por qué es importante medir la madurez digital en las empresas? Y esto tiene que ver con una fuerte visión de negocio, porque la transformación digital viene desde el mando ejecutivo, desde la visión de la empresa hacia las áreas más operativas. Entonces, si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿sabes qué, Daniel? Vamos a colocar 1.000.000 de piedras una sobre otra, a mí no me va a hacer ningún sentido. Pero si me van a decir, vamos a hacer una catedral, tiene todo el sentido. Entonces, partamos de un inicio, partamos de algo fuerte, sólido, de una visión estratégica de negocio bastante fuerte, y lo importante es saber hacia dónde vamos a ir. Entonces, cuando hablamos de la medición de la madurez digital, nosotros como Cosmo hemos desarrollado nuestra estrategia a través de lo que es el Digitech, que es un académicamente validada, empresarialmente validada, que nos permite empezar y entender en qué punto nos encontramos, y quiero explicarles más adelante de lo que se trata esta herramienta y cómo lo vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de digitalización versus transformación digital, hablamos de empresas tradicionales, tipo A, tipo B, tipo C, en donde yo puedo tener o ser un habilitador digital, donde más o menos la mayor parte de las empresas se encuentran, sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? En donde podemos tener una implementación, una conjugación de un IT con un software. Pero cuando ya comenzamos a evolucionar un poco más allá, ya comenzamos a hablar de negocios digitales, de optimización, en donde vamos a tener de alguna manera una introducción hacia la digitalización, donde comenzamos a analizar qué valor añadido le doy a mi cliente, cuál es el servicio, cuál es la optimización como tal, y comenzamos a hablar de portales o de herramientas aledañas, y eso nos permite ya tener un paso más hacia la transformación. Pero las empresas tipo C son las que ya están totalmente embebidas en un ecosistema digital, donde la habilitación, ¿sí? Donde tener un producto, pero totalmente embebido en conceptos ya tecnológicos, estratégicos y de procesos, tienden a ser realmente una diferenciación en el mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Un Digitech Strategy. ¿Y qué significa esto? Es entender dónde se encuentra la empresa actualmente en la transformación.
¿sí? ¿Dónde deberíamos empezar para seguir desarrollándonos? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué proyectos vamos a realizar? No vamos a estar metidos en un proyecto de 6, 7 meses, o podemos meternos en un proyecto de un mes, pero lo importante es ir construyendo la catedral, que les hacía la analogía en un inicio, pero con estrategias y con metodologías totalmente validadas y acordes al mundo actual. ¿Qué necesitamos como empresa para digitalizarnos? ¿Dónde se encuentra y en qué punto nos manejamos dentro de toda la estrategia? ¿Y qué tecnologías de información se requieren para que podamos llegar hacia la visión de negocio que nosotros como empresa lo estamos manejando? Este es uno de los temas interesantes porque como Cosmo nosotros evaluamos y entendemos en qué punto nos encontramos, en donde hemos desarrollado 5 niveles, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Es entender qué procesos, qué tecnología nosotros tenemos dentro de el concepto y el benchmarking y la diferenciación que tienes con las empresas para saber desde qué punto nosotros iniciamos. Entonces, podemos tener empresas de compañías tradicionales, donde tenemos básicamente una producción masiva de productos físicos, o lo que es basado en temas tecnológicos, como el tema de IT, lo que básicamente va a ser todo el tema de digitalización, pero con herramientas no totalmente integradas, pero sí que se complementan para agilitar procesos de optimización. Y en un modelo 3 tienes empresas orientadas al servicio, sí, bastante importante porque ya comenzamos a topar la sensibilidad de los usuarios. La madurez 4, donde ya tienes conexión con procesos interfazados y ya mundos más digitalizados. Y la 5, donde se encuentran realmente las grandes empresas actualmente. Sí, de hecho, estaba leyendo el último artículo de Fortune donde te da las 10 empresas más grandes del mundo, de las cuales 7 son de nivel tecnológico, y eso lo vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, dándoles un ejemplo, una compañía tradicional, una productora de cervezas o de bebidas en general, es básicamente de producción masiva, es una industria 2.0 como se conocía, y básicamente ir a vender y distribuir, que digamos que es donde se encuentra la mayor parte de las empresas. Pero cuando ya vamos a un nivel 2, hay empresas como Samsung, por ejemplo, en donde decíamos, ok, vamos a dar un valor añadido a mi producto, no solo vamos a tener una refrigeradora, por ejemplo, sino que vamos a tener una integración donde pueda medir el nivel de los alimentos, ¿sí? O el nivel de temperatura. Entonces ya tienes un concepto IT y un tema de producto. Cuando ya hablamos un poco más de una evolución y es entender en qué punto se encuentra, hablamos de un nivel 3 de compañía que es orientada a servicio. Entonces, todo el mundo conoce a Rolls-Royce como fábrica de autos de lujo, pero nosotros entendemos, y Rolls-Royce lo está viendo y dice, ok, yo estoy en un nivel 3, pero quiero evolucionar más allá. Voy a meter en un campo donde es la producción de turbinas de avión. Entonces van a decir, ¿por qué una empresa como una productora de autos comienza a meterse en otros nichos de mercado? Porque cuando estás en un concepto digital, ya inclusive los competidores, inclusive las empresas no tienen tan claro en cuál es su competidor o no. A mí me encanta el ejemplo de los autos, porque en el mundo de los autos, cuando nosotros hablábamos de un Toyota, de un Nissan, de un Ford, etcétera, se tenía clara la competencia. Hoy por hoy tienes a un Tesla, por ejemplo, en el mundo de la competencia de los autos, o tienes, ¿sí? Con sus autos inteligentes, entonces ya comienza a ser diferente y las empresas lo comienzan a ver, ¿sí? En un nivel 4 tienes un Tesla, me encanta este ejemplo, ¿no? Con nuestro famoso inventor Musk, ¿sí? Que es un innovador nato, entiende a Tesla y dice, ok, nosotros comenzamos a hablar de autos eléctricos, entrar en el negocio de la energía, o en los carros autómatas, ¿sí? Donde realmente nosotros vamos a manejar, Tesla lo que hace es básicamente tener una serie de conectores IoT, Internet de las Cosas, donde van a darles estadísticas y va a generar mantenimientos predictivos y en línea para que nosotros entender como empresa lo que pasaría. Lo interesante es que te haces una empresa totalmente proactiva y puedes adelantarte a los requerimientos de los clientes. Y por último, tener un nivel 5, que digamos que es el top, ¿no? Estos famosos, los famosos FANG y BAT, ¿no? Que son las empresas tecnológicas que están rigiendo el mundo, ¿no? Facebook, Amazon, Netflix, Google en lo que es Estados Unidos, y en China, ¿no? Baidu, Alibaba y Tencent, que son empresas que están
definitivamente metidas en conceptos y muy fuertemente hablando de inteligencia artificial, de transformación de negocios, y nosotros como empresa lo vemos. Entonces, como Cosmo, nosotros queremos evaluar, queremos en qué punto salimos, desde dónde se encontramos, y sobre esto desarrollar proyectos de tecnología. ¿Qué magnitud? Bueno, y de qué capacidad de las empresas nosotros tenemos para poder generar estos cambios culturales con pensamiento tecnológico, que es lo que nosotros primamos, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de una estrategia, de un roadmap, sí vamos a entender nuestra oferta de producto, cuáles son nuestros procesos core, si es que hay que cambiarlos, como todos saben, todo es un tema perfectible, si esto habla mucho de conceptos de mejora continua, lo que es un Kaizen, ¿sí? Sistemas complementarios, cómo va a estar la organización, la estrategia, los procesos, fuentes de innovación y competencias. Hacemos una evaluación de estos 9 puntos y sobre esto decimos en qué punto de madurez. La idea de este tema es tener nuestro roadmap y proyectos de mejora, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, ya hemos hecho en algunas empresas, nuestros clientes. Sí, esta es un ejemplo que me gusta, es una empresa que por temas de confidencialidad no voy a dar el nombre, pero sí que se manejaba a la producción de sistemas de escape, sí, con un modelo just in time en factura, pero lo importante es que quería evolucionar su concepto, ya no quería solo depender de un solo cliente, sino quería decir, ok, yo tengo experiencia en inventarios de nivel cero, tengo experiencia en procesos de manufactura, ¿qué es lo que puedo hacer? Entonces vino una disrupción grande como la pandemia, tuvieron que evolucionar en diferentes conceptos y claro, ese manejo de un nivel de inventario cero se trasladó hacia la producción de de otros bienes como bicicletas, por ejemplo, u otros ejemplos adicionales, ¿no? Entonces, sobre esto hacemos un análisis, la herramienta que tenemos está totalmente digital, es una aplicación en móvil, ¿sí? Y hablamos sobre las 9 competencias y dónde se encontraría el punto de partida para poder generar ya un concepto y más que nada un proyecto que nos permita llevar hacia la visión de la compañía estratégica. ¿Ok? ¿Cuáles son los interesados en el test de madurez? Sí, básicamente ver sus metas, la situación real, cuáles son los resultados, dónde está la documentación de la etapa y el plan de acción para llegar a las 9 dimensiones. Entonces, al hablar de cómo vamos creciendo en cada una de las 9 dimensiones, estaremos llegando hacia una visión. Todo partiendo de su plan estratégico de negocio. ¿Ok? ¿Y qué siguientes pasos? Mucho esta frase, ¿no? Tarde o temprano entenderás la diferencia entre conocer el camino y recorrerlo, ¿sí? Eso es interesantísimo porque efectivamente de esto se trata. Si queremos llegar ya a disruptir, a ser los número uno en nuestro mercado, definitivamente debemos entrar ya en proyectos de transformación digital. Y no solo estamos hablando de sistemas ERP, de sistemas CRM, sino de todo lo que es inteligencia artificial, Power Platform, todo lo que son procesos de negocio y todas las herramientas tecnológicas que están alojadas en la nube, que eso es básicamente lo que nosotros tenemos como empresa.